Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este ciclo de Voces que Suman. Este es el tercer año consecutivo que desde el equipo de La Voz del Interior armamos este proyecto con mucho cariño y mucha emoción, y hoy estamos acá para presentarles un nuevo ciclo de este programa que además se va a replicar en los Andes, en todas las plataformas de la red de Vía País y en nuestros canales de YouTube. Bueno, ya sabés que acá lo que hacemos es plantear diversas situaciones de la vida cotidiana y repensamos hacia un futuro. Una vez más, me toca liderar y moderar este panel con especialistas muy capacitados y vamos a hablar nuevamente de salud. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el sistema de salud. Y vos dirás, ¿qué es de todo el sistema de salud que en este momento está atravesando un dilema particular? Bueno, vamos a tratar de plantear una situación, ver si podemos llegar a alguna solución. ¿Qué y cuáles son las aristas que nos van a proponer los especialistas que hoy tenemos en piso y vía remota? Mi nombre es Natalia Lazzarini, tengo el placer de estar acá para presentar este panel de especialistas que nos van a acompañar de la siguiente manera. Gracias. Sonia Quesada Bolaños es médica cirujana por la Universidad Nacional Autónoma de México, con maestría y doctorado en salud pública por el Instituto Nacional de Salud Pública de México. Tiene experiencia en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas en salud de la infancia y adolescencia y en control de enfermedades prevenibles por vacunación, entre otros temas. Actualmente es asesora en sistemas y servicios de salud de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud en Argentina. Nelson Montoya Jaramillo nació en Colombia y es médico por la Universidad Nacional de Córdoba, especialista en salud pública, auditoría médica y medicina laboral. Fue asesor del Ministerio de Salud de Córdoba, jefe de servicio del Sanatorio Allende, director médico de la Clínica Universitaria Reina Fabiola y consultor del Banco Interamericano de Desarrollo en varios países latinoamericanos. Dirigió posgrados en el Consejo de Médicos de Córdoba y en el Instituto Universitario Aeronáutico. Ruth Kaplan es médica especialista en medicina interna y en geriatría por la Universidad Nacional de Córdoba. Magíster en Educación para Profesionales de la Salud por el Instituto Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires y diplomada en Educación Virtual para Profesionales de la Salud. Presidió la Sociedad de Medicina Interna de Córdoba y actualmente es decana de Ciencias de la Salud de Universidad Siglo XXI e integra el Servicio de Clínica Médica del Hospital Privado Universitario de Córdoba. María Elena Castrillón es doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad Nacional de Córdoba y especialista en diagnóstico por imágenes con formación en Francia. Es docente en las Universidades Nacionales de Córdoba y de Villa María. Integra el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba y el Consejo de Administración de la Federación Argentina de Radiología. Fue la primera presidenta mujer de la Sociedad de Radiología de Córdoba y es la jefa de Servicio de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Italiano en Córdoba. Bien, ya estamos presentando a los especialistas que nos van a acompañar vía remota. Tenemos a Sonia. ¿Cómo estás, Sonia? Gracias por estar acá. Y aquí Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Buenos días. Y acá en piso nos acompaña Ruth. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Nelson Montoya, que ya es un amigo de la casa. Muchas gracias, Natalia. Buen Y día. María Elena. Muchísimas gracias a todos por estar acá. Lo que vamos a hacer en esta parte del bloque es introducir el tema y me gustaría, Sonia, sumarte aquí al debate para que nos empieces contando un diagnóstico de la situación en tema de sistema de salud. Vos que tenés muchísima experiencia en otros países, ¿cuáles crees que son las fortalezas y las debilidades del sistema de salud argentino?
Bueno, buenos días a todos. Realmente, primero enfocarnos a cuáles son los objetivos de un sistema de salud. Los objetivos principales de un sistema de salud es que su población tenga un mejor nivel de vida, que no se empobrezca por estar accediendo a la atención de su salud y que además el sistema sea eficiente. Entonces, bueno, Argentina se reconoce porque tiene una inversión en salud dentro de lo que se enmarca dentro de lo que nosotros recomendamos, que es tener más del 6% del gasto público en salud. Ese es uno de los buenos indicadores que tiene. Tiene una amplia oferta de servicios para la población, pero bueno, cuando nosotros ya analizamos los indicadores básicos de salud, tiene muchos desafíos, sobre todo en las cuestiones de equidad en relación al acceso, la cobertura y bueno, los problemas de salud que no están resueltos desde los más mínimos, como por ejemplo tuberculosis, que es una enfermedad que está muy relacionada con los índices de pobreza, por ejemplo. Igual, por ejemplo, un incremento en la sífilis congénita, que es uno de los temas que nos preocupan. Y bueno, ahí es donde nosotros vamos analizando qué tanto el sistema va teniendo resultados positivos y equidad para todas estas atenciones que se requieren. Entonces, de manera general, ese sería el marco en el que nosotros manejamos el análisis de los sistemas de salud. Perfecto. Y vos ya que hablabas sobre y planteaste el tema de tuberculosis y también hablaste de sífilis, un tema que nos preocupa es el tema de la atención primaria, ¿no? Porque se supone que si una embarazada está prevenida en todo el embarazo y tiene los controles, no deberíamos llegar a un niño con sífilis. Ruth, me gustaría que nos introduzcas en el tema de por qué es tan importante prevenir. Bueno, la prevención es la base de todo sistema de salud, ¿no? Y la atención primaria tan involucrada en esta actividad que es la prevención. Sonia perfectamente lo sabe y lo ha comentado. Y tenemos que conocer que cuando la atención primaria de la salud falla o es deficiente o no hay una adecuada accesibilidad, por más que uno invierta y tenga fortalecidos los otros niveles, realmente los resultados que vamos a obtener no van a ser los esperados. Bien. A veces se hacen inversiones que son también importantes a otros niveles y muchas veces nos olvidamos de la importancia de la base de la pirámide, de la famosa APS, la atención primaria de la salud, y con todos los integrantes que la componen, no solo los médicos, los agentes de salud, los enfermeros, hasta los mismos administrativos, los trabajadores sociales, etcétera. Bien, y en esto que planteabas de garantizar un piso, Nelson, recurro a vos y a tus conocimientos. ¿Cómo hacemos que también conocés sistemas de salud de otros países? Porque el derecho a la salud es un derecho que hay que defender, por supuesto, pero nos encontramos con que acá en Argentina, en Suiza, en Finlandia, el presupuesto es finito, es limitado. ¿Conoces experiencias de otros países que a lo mejor trabajan en garantizar un piso y luego un techo? ¿O cómo podríamos hacer frente a este dilema, que creo que es un dilema de la mayoría de los países post-pandemia? Sí, en general en el mundo hay crisis en este momento. O sea, los gastos en salud aumentaron 5 veces más de lo que han aumentado los presupuestos en salud, ¿cierto? Sin embargo, ¿cierto? Esos otros países entre los cuales tú nombraste son países que trabajan más en la prevención, ¿cierto? De lo que trabajamos nosotros. Porque en todos estos países de Latinoamérica los médicos vivimos una contradicción. Somos profesionales de la salud, pero vivimos desde la enfermedad. Entonces la prevención no es negocio. Así es. Si previniéramos más, tendríamos mejores resultados. Porque por ahí, ¿cierto? Argentina es de los países que en términos de PBI, ¿cierto? Más gasta en salud, pero gastamos mal. Claro. Tenemos un exceso de equipamiento y de tecnología, ¿cierto? Muchas veces en detrimento del honorario profesional y de todo el personal que trabaja en salud, lo cual es un error, porque el secreto no solo es el aparato, sino quién está detrás del aparato manejándolo y que puede interpretar adecuadamente. Bueno, ¿cierto? En el quiénes me gustaría detenerme. Me gustaría detenerme y te miro, María Elena, porque hablando fuera de cámara sobre esto de los temas a abordar en este
concepto de salud tan amplio, habías mencionado sobre algún tipo de fuerzas que estaban desequilibradas, ¿no? Por un lado los financiadores, por otro lado los prestadores, de subsistemas que no dialogan entre sí. ¿Cuál es el diagnóstico de situación que nos podrías aportar desde tu rol? Bueno, muchas gracias por la invitación ante todo. Un placer compartir con este panel. Yo creo que tenemos una buena inversión en el Producto Bruto Interno, digamos, la inversión en salud es correcta, lo que pasa es que está mal distribuida, posiblemente por la fragmentación del sistema. Nosotros somos 46 millones de argentinos, casi la mitad va a la salud pública, una parte a la seguridad social y una pequeña parte a la cobertura, digamos, especial, como puede ser las prepagas. Esos subsistemas no dialogan entre sí, por lo tanto, en muchos casos se superponen algunas acciones y faltan otras, por supuesto. Insistir con la prevención y también tener en cuenta que debe haber un sistema de gobernanza o de rectoría por parte, creo yo, del Ministerio de Salud de la Nación, que es el que debe conversar con todos los subsistemas. La Argentina es un país federal, por lo tanto cada provincia tiene la potestad, la autonomía de su salud, por eso hay ministerios de salud provinciales, todos ellos forman el COFESA, que debería ser ampliado a los otros participantes también, como puede ser el Sistema de Seguridad Social, el PAMI, las universidades, por supuesto, que también son los que forman lo más importante quizá en salud, que es el recurso humano. Perfecto. Y en este tema del concepto de fragmentación, vuelvo a vos, Sonia, porque me interesa poner el foco en la situación de pandemia, ¿no? Realmente en pandemia fuimos todos uno solo. Realmente hubo una rectoría y hubo una experiencia. ¿Qué nos trae esa experiencia? Y vuelvo a otros países. ¿Cómo solucionan esto de la fragmentación y de que cada subsistema o no existen como aquí en Argentina? Bueno, el caso de Argentina es especial, es de los sistemas que está más segmentado, más fragmentado en América Latina, pero responde obviamente a una construcción social. O sea, cada país tiene su historia y cada país ha estado haciendo los arreglos internos para ir hacia la mejora. Y justo ahora, después de la pandemia, algunos países han retomado sus reformas. Reformas principalmente para hacer frente a lo que pasó, para que no vuelva a pasar y para reforzar esto que estaban comentando el resto de los panelistas, cómo realmente que la atención primaria de la salud sea el eje que conduzca a estos sistemas de salud. Entonces, lo importante es tener un horizonte conjunto para que poco a poco las reformas vayan fluyendo, porque no es un proceso inmediato, forma parte de los acuerdos, forma parte de la historia. Y además quisiera introducir también el tema que, si bien es cierto, los servicios de salud son una parte importante, también lo es toda la acción sectorial. Los determinantes sociales de la salud son muy importantes y ahí está toda esta cuestión de la prevención, desde dónde vive la persona, cómo vive la persona y todos los riesgos a la salud que están en su entorno, dependiendo de las características sociales que tenga. Y la otra parte importante es qué tanto la población participa realmente de todas estas cuestiones de su salud. Y durante la pandemia se vio ese reclamo de la sociedad que le interesa su salud y que también quiere ser escuchada y formar parte de esta acción. Entonces tenemos estas tres partes importantes: cómo se organizan los servicios, cómo hacemos políticas intersectoriales para que todo esté incluido, y la otra, cómo le damos voz y participación a los ciudadanos, que es una parte importante. Entonces, en base a estos temas, muchos de los países están retomando sus reformas de salud para hacer estos cambios, sobre todo después de la pandemia, que hubo mucha voluntad de cambio y se vio que cuando se necesita se pueden acelerar los procesos. Entonces, retomando esa idea, es que algunos países están ahora trabajando muy fuertemente en estas reformas de salud. Sonia, introducinos al tema de qué realmente hablamos cuando hablamos de atención primaria. También vivimos en la pandemia esta sensación de que no esperamos que la gente fuera a los centros de salud, sobre todo al comienzo, ¿no? Se armaron carpas de testeo, se convocaron a las organizaciones barriales, digamos,
La montaña fue a Mahoma, de alguna manera. ¿Qué hablamos cuando hablamos de atención primaria? Y si nos podés dar algún ejemplo concreto, por ejemplo. Bueno, miren, el término amplio de la atención primaria es que las personas estén conscientes de cuáles son las necesidades de salud y que tengan esta organización comunitaria conjuntamente con el área institucional para resolver estos problemas y participar en este aspecto, pero siempre desde la prevención de todos los riesgos, o sea, a partir de que existe una atención preventiva si conocemos todos esos posibles daños a la salud. Entonces, algo muy concreto siempre que se hace y es la base de cualquier sistema es un diagnóstico. Lo más importante es tener un diagnóstico tanto desde el nivel institucional, desde cuál es el nivel económico, educativo, en qué tipo de viviendas está la persona, si tiene acceso a la educación, etcétera, pero también cuál es la perspectiva de la población en relación a sus necesidades. Entonces, por un lado, nosotros institucionalmente tenemos indicadores, pero también está la percepción de la población hacia esas necesidades. A veces lo que nosotros planteamos como necesidades, para nosotros que son muy obvias, las poblaciones también tienen otras que también son muy legítimas y que se tienen que tomar en cuenta para la salud. Cuando tenemos un centro de atención pensamos que ya está todo resuelto, pero si las personas que están dentro del centro de atención no tienen esta característica de ser sensibles a las necesidades sociales, culturales y el respeto por una cosmovisión específica, sobre todo en comunidades indígenas, por ejemplo, aunque esté el centro de salud ahí no se va a tener acceso. Entonces tenemos que ir más allá de no solamente pensar que porque tenemos un centro de atención ya tenemos la salud instaurada. ¿Qué tanto esta población tiene acceso al agua? ¿Qué tanto tiene a la luz? A todos esos servicios básicos que forman parte de su salud. Entonces, la atención primaria es ver todo el panorama en donde vive la gente, cómo vive la gente, y en base a eso conocer sus necesidades de salud y hacer las adecuaciones que se requieren para que esto funcione. O sea, esto en palabras muy sencillas. Ya después nos vamos a estas recomendaciones internacionales que tenemos del sistema de financiamiento, sistema de organización, etcétera. Pero en lo cotidiano, la gente tiene que saber y también participar. Saber cuáles son los riesgos a su salud y tomar acción y saber qué es lo que tiene que hacer, porque también es la educación, la salud que tenemos que trabajar para que la gente se haga corresponsable también. Y eso es uno de los retos más importantes. Perfecto. Y retomando un poco el tema de las necesidades, vuelvo a mi panel de especialistas en piso. Nelson, te voy a consultar a vos en este caso, pero si ustedes tienen también algo para aportar, está abierta la palabra. Bueno, Argentina tiene un programa médico obligatorio, ¿no? ¿Qué pasa con eso? ¿Realmente garantiza las necesidades básicas de la población? ¿Cómo establecemos prioridades? Absolutamente no. El PMO, ese plan médico obligatorio, es un paquete de prestaciones básicas que en teoría las prepagas y las obras sociales tienen la obligación como atención mínima para darle a la ciudadanía, ¿cierto? Hay muchas obras sociales que lo superan, por ejemplo, como el APROS, que es una obra social provincial, ¿cierto? Importante, y hay otros que no, pero aún faltan ciertas prestaciones porque se ha ido progresando, hay tratamientos nuevos, equipamientos nuevos que habría que introducir. Aparte, la forma en cómo se incorporan estas prestaciones al PMO no es una forma equitativa en el sentido de que tomamos en cuenta las necesidades que tiene la población. Es una cuestión de lobby. Lisa y sencillamente. Lisa y sencillamente. La especialidad que haga más lobby, bien sea estoy dando un ejemplo, por favor no lo tomen así, o los alergistas, o los pediatras, o los que sea, que tengan más capacidad de lobby, esos van a tener la capacidad de incorporar mayor cantidad de prestaciones. Entonces realmente nos alejamos de las necesidades de la población, que la población las identifica. Ustedes son todos muy jóvenes, hace algunos años atrás, no sé si Sonia se acuerda, hubo un problema de contaminación que producía un equipamiento, cierto, eléctrico en un barrio, creo que era Ituzaingó, donde la gente suplicaba y hablaba de que les llamaba la atención la gran incidencia y el incremento del cáncer, cierto, en la población.
Y fue la población la que fue y insistió para que ese tema fuera visto. Sin embargo, las autoridades sanitarias no la vimos, porque tenemos errores en el pensamiento sanitario. ¿Qué es lo que llamamos pensamiento sanitario? Un poco de lo que hablaba Sonia. Es como cada país, a través de sus dirigentes, de sus sanitaristas y de todos, percibe adecuadamente las necesidades de la población para anticiparse. Tú hablaste del tema de la pandemia, la gente no quería ir. Hoy, con la crisis que vivimos, todo lo que son las enfermedades crónicas se están reagudizando. Porque por esa falta de comunicación entre los sectores, como hablabas tú de prestadores y financiadores, los prestadores están cobrando adicionales. Entonces la gente no va a controlarse. Claro. Y perdemos, ¿cierto?, la oportunidad de la medicina de prevención. Ese paciente hipertenso ya va a la guardia con un accidente cerebrovascular. Y llegamos tarde. El que está con dolor en el pecho ya llega con un infarto. Todo eso nos retrasa. O sea, que estas problemáticas en salud son graves. Hay que tratar de conciliar y que los subsectores realmente se interconecten entre sí. En los países más inteligentes del mundo, los sistemas de salud son estatales. Aquí nos metieron en la cabeza erróneamente que lo privado es bueno y lo estatal es malo. No, es un tema de cómo administramos, claro, de porque cómo funcionamos. No se invierte poco, sino que habría que invertir de otra manera. Y María Elena, digamos, tomando tu experiencia como médica de trinchera, ¿no? Como especialista de trinchera, ¿cómo crees que se podría mejorar esto del diálogo entre los diversos subsistemas? ¿Por dónde empezaríamos? Bueno, tenemos que tener en cuenta que la salud es una sola, la salud pública, ¿no? Luego hay efectores estatales, públicos y efectores privados que tienen que conversar entre sí, tiene que haber una gobernanza que asegure a la población, ¿no?, los cuidados, las líneas de cuidado, más que un PMO quizá. Así que también, y uno lo ve todos los días porque encuentra que en algunos casos vemos patologías ya avanzadas, patologías oncológicas, patologías cardiovasculares. La gran parte, hay una transición epidemiológica, además de demográfica, una transición epidemiológica a la patología crónica, y uno ve avanzado eso. Entonces en el hospital, donde uno está todo el día con sus médicos, con sus residentes, encuentra eso, ¿no? Así que es difícil pensar, pero yo creo que es algo que tienen que discutir quienes gobiernan y todos los subsistemas. Claro, quisiera agregar algo, perdóname, ¿sí? Ella dice algo muy importante desde el sector prestador. Tú estás en un dispensario, en un hospital. En un hospital, que es un hospital privado, pero que es sin fines de lucro. Bien. Creo que el único en Córdoba. Digamos, su misión y su visión es eso, es acercar salud a la población, y todo lo que ingresa, digamos, en los aranceles, o lo que se cobra en las obras sociales, se reinvierte en la institución. Excelente. Siempre hablábamos, y decía yo en mi intervención anterior, que nos metieron en la cabeza que lo privado era bueno y lo estatal es malo. Los mejores sistemas de salud del mundo son estatales. Inglaterra, ¿cierto? Canadá, Irlanda, España. Porque administran de otra forma. Bien. ¿Cierto? Sí, y ahora cuando plantea también, María Elena plantea también esto de las enfermedades crónicas, también, Ruth, tenemos un problema que la pirámide poblacional está como modificándose, y tenemos como cada vez más personas que, digamos, son más de 65 con demandas particulares. ¿Crees que la formación va acompañando ese movimiento? Bueno, creo que nosotros como formadores de futuros profesionales tenemos una responsabilidad muy importante en eso. No tenemos que estar pensando solo en lo que el sistema de salud necesita hoy, sino en lo que va a necesitar dentro de 10, 20 o 30 años, porque hoy, los profesionales que estamos formando hoy son los que van a estar en ese momento.
Y por eso, como bien decías, ¿no? El envejecimiento profesional, el envejecimiento poblacional que conduce a la pluripatología, a la polifarmacia, hace que nosotros justamente tengamos que afrontar la atención del paciente desde un punto de vista integral. Si nosotros seguimos con este sistema de salud fragmentado, donde el paciente tiene que ir a numerosos especialistas, donde tiene que enfrentar una gran complejidad para poder hacerse atender, y bueno, realmente no vamos a estar brindando la calidad de prestación que el paciente necesita. Bien. Porque un paciente mayor de 65 años tiene diabetes, hipertensión, además de los problemas de soledad, depresión, problemas económicos. Entonces, todo eso va también a lo que es la atención primaria de la salud, ¿no? Tenemos que formar profesionales de la salud que puedan enfocarse en eso y poder, no solamente el sistema de salud, sino el Estado también, tener en cuenta esta problemática para tener una visión integral, porque esto es algo que ya está pasando y que se va a reagudizar en los próximos 20 a 30 años. Perfecto. Lo que plantea Ruth es muy cierto. En el 2050 vamos a tener más abuelos que nietos. Es cierto, no lo había pensado, pero es verdad. Porque demográficamente crecemos como los países europeos, no como el resto de Latinoamérica. Nos estamos tendiendo a comportarnos como Europa. Entonces, lo que dice Ruth es importante que nos preparemos para atender toda esa población de adulto mayor de la tercera edad, que como bien señala, tiene polipatología. Claro. Porque paradojalmente logramos extender la vida, ¿cierto?, en la población, ¿cierto? Hay que ver la calidad. Pero hay que ver la calidad y cómo llega. Perfecto. Es exacto lo que tú has indicado. Bueno. Lo importante es la calidad de vida con la cual el hombre pueda terminar. Por eso el concepto de seguridad social realmente es eso. Aquí generalmente confundimos seguridad social con obras sociales. No, a nivel internacional y el concepto de seguridad social es cómo cubrir la contingencia del individuo desde que nace hasta que se le entregue el cajón para enterrarlo. Y eso tiene que ver con lo que mencionaban, derecho a la vivienda, a la salud, a la educación, a necesidades básicas que necesita la persona para vivir dignamente. Perfecto. Mira, hasta acá te hemos hecho un diagnóstico de la situación, hemos dicho dónde estamos parados. Te propongo que hagamos una brevísima pausa, muy cortita, porque después esto va a continuar, y seguinos en nuestras plataformas de La Voz, Los Andes, Vía País, en nuestro canal de YouTube, y quédate porque lo que se viene es pensar qué hacemos de ahora en adelante. Muy bien, retomamos este segundo ciclo del segundo bloque de Voces que Suman. Ahora ya para adentrarnos en el diagnóstico de situación, pero también en las soluciones, no te olvides que estamos emitiendo por las plataformas de Los Andes, de Vía País, de La Voz y nuestro canal de YouTube. Quisiera retomar un concepto que hablamos en el bloque anterior que me parece que está interesante. Sonia
sobre el tema del envejecimiento poblacional y los desafíos que nos está de alguna manera generando este cambio en la tendencia que tenemos cada vez menos nacimientos. ¿Qué diagnóstico de la situación haces vos en cuanto a la población argentina y los desafíos en salud y las demandas emergentes? Bueno, coincido con lo que comentan los colegas, que este cambio demográfico va a ser evidente y sobre todo en Argentina, que tiene un parecido muy semejante al que tienen en Europa. Estas necesidades en salud obviamente van a crecer en esta población, pero idealmente nosotros deberíamos de trabajar hoy para que esta población tenga una vida más sana en su envejecimiento. Queremos hablar no de la vejez como un problema, sino con una vejez con plenitud. Creo que siempre tenemos que pensar en el lado positivo de la salud, en lo que es el bienestar, porque hacia eso estamos trabajando. Entonces, si el enfoque de nuestros servicios, de nuestras acciones están en el bienestar, eso nos puede ayudar a ir enfocando mejor nuestras acciones. Entonces, bueno, a partir de los que hoy están en edad, no todavía en la vejez, tenemos que invertir en estos niños, en estos jóvenes, para que tengan un desarrollo pleno y no ver a la vejez como un problema, sino como una etapa de plenitud. Entonces, bueno, eso nos tiene que cambiar el concepto y hacer esto que comentábamos de una protección social integral, para que no se llegue a la vejez no solamente enfermo, sino pobre y sin acceso a un servicio de salud. Entonces, estos pisos de protección social son muy importantes para preverlos desde hoy, porque no nos vamos a esperar hasta el 2050 que ya tengamos esta problemática, sino estar trabajando desde hoy. Y quisiera retomar dos cosas que comentaron hace un rato sobre, por ejemplo, la gobernanza. La gobernanza son estos acuerdos que nos ponemos todos para caminar hacia el mismo objetivo. Y entonces ahí tenemos que tener estos acuerdos en cuanto a cuáles son las prestaciones que tenemos que dar y que no esté en un lobby de quién habla más tiempo o con mayor fuerza, sino más bien en un diagnóstico específico basado en la evidencia. Argentina tiene una capacidad técnica muy alta, profesionales de alto nivel que pueden hacer y están haciendo, trabajando en esta evaluación de nuevas tecnologías, evaluación de nuevos tratamientos, evaluación de cómo se debe de afrontar estos aspectos, y sobre eso se tiene que trabajar, evidencia en cuáles son las mejores, más efectivas y que puedan alcanzar a la mayor población posible. Entonces, de acuerdo, si todos acordáramos estos cuidados que también lo había comentado María Elena, la línea de cuidados que se tiene que tener en todas las etapas de la vida, desde el recién nacido, en las etapas reproductivas hasta la vejez. ¿Cuáles son estas intervenciones más costo efectivas, las que son más preventivas? Y sobre eso que todos los prestadores, que todas las orientaciones de trabajo se hagan sobre esto que está basado en evidencia. Entonces, esto es parte de lo que se puede ir trabajando y sobre todo previendo estas necesidades en salud de este grupo poblacional que con el tiempo se vuelve muy vulnerable, porque como ustedes lo habían dicho, se queda solo, tiene características sociales específicas que a veces no le permite tener acceso social fuerte, que es lo que se necesita cuando se tiene un problema grave, ¿no? Entonces, creo que estos son los temas que tienen que irse previendo en los sistemas de salud. Bueno, gracias Sonia, y ya de paso te dio el pie María Elena para que nos amplíes un poco en esto de las líneas de cuidado, y particularmente me interesa que nos cuentes cómo poder mejorar hoy, por dónde empezarías si tenemos que analizar la población de adultos mayores hoy, si por el lado de atacar la soledad, la escucha, hay algún sistema en el que los nietos puedan intervenir, cuáles son estas líneas que tenemos que tener presente en los que hoy todavía no llegamos a esa edad y en los que hoy sí lo están. Bueno, yo creo que hay una cuestión importante, es que todas estas enfermedades crónicas que aparecen en esta etapa de la vida, también tener en cuenta que no es solamente el cuidado hospitalario, sino la línea de cuidadores, que existen un montón, hay que ver cómo formalizar eso, ¿no? En estas líneas de cuidado, en estos pacientes o en estas personas. También el tema de los medicamentos. Hoy nuestro sistema de salud gasta el 40% prácticamente en medicamentos. Tiene que haber una agencia nacional o alguna cuestión así que pueda
marcar las líneas justamente de cuáles son los medicamentos a utilizar, cuáles son las tecnologías a utilizar basadas en la mejor evidencia. Así que todas estas líneas de cuidado, particularmente en esta etapa de la vida, el tema de la salud mental, importantísimo, en esta transición epidemiológica hay muchísima patología en lo que es salud mental, así que también este tipo de líneas de cuidado. Y sobre todo esto, ¿no? Basados en una rectoría a partir de nación, me parece. Y en cuanto a, Ruth, los desafíos en la formación, el profesional de futuro. Sí, de la mano de lo que comentábamos recién, nosotros desde la Universidad Siglo XXI tenemos no solo la carrera de gerontología, sino además estamos abocados ahora al desarrollo de cursos, capacitaciones, certificaciones en cuidados del adulto mayor, porque sabemos que el adulto mayor hay un alto porcentaje de discapacidad y de dependencia. Y eso es un problema porque genera un costo altísimo para el sistema de salud. No está del todo vislumbrado y recae mucho en la familia este cuidado y el costo económico que tiene esto. Por eso nosotros como formadores de profesionales tenemos que dar una respuesta a esta demanda. Y por otro lado, el segundo punto es empoderar al paciente. Y es lo que decíamos antes, hoy hay muchas campañas de los gobiernos de los países del primer mundo, los invito, hay un videito muy lindo del gobierno de Canadá, donde dice cómo te querés ver vos cuando seas grande, dentro de 30 años, 40 años, ¿no? Andando en bicicleta o andando en silla de ruedas. Entonces, saber que en realidad los profesionales de la salud vamos ya muchas veces cuando ya está en la enfermedad. Ahora el paciente es el dueño de su salud. Claro. Entonces la alimentación, el ambiente, la actividad física son determinantes del envejecimiento saludable. Entonces también trabajar como promotores de esos hábitos con nuestros pacientes. Bueno, hace un tiempo, no sé si se acuerdan, que había una aplicación que vos ponías tu foto y te devolvía cómo serías vos de grande. Sí. Y yo me pensaba, bueno, el desafío es no el momento en que seamos grandes, sino hoy. Exacto. Nelson, ¿por dónde hay que arrancar? Bueno, mira, yo creo que para mejorar el sistema tenemos que empezar, el núcleo central de toda sociedad es la familia. ¿Y quién está cerca de la familia para atenderla? ¿Quién está en su barrio? Los dispensarios. Tenemos 103 dispensarios con médicos, pero nos han metido en la cabeza que en el hospital vamos a tener mejor atención que los dispensarios, lo cual es un error. Las necesidades básicas y parte de la atención primaria se da en el dispensario porque ese médico del dispensario conoce al padre, a la madre, al abuelo y en caso de necesidad deriva al hospital para hacer una consulta con una mayor complejidad. Y lo que debería ocurrir es que el médico del hospital devuelva a ese paciente de vuelta al dispensario para que se continúe la atención primaria. Eso se llama referencia y contrarreferencia, que en nuestro país no existe. El paciente llega al hospital y el hospital se lo roba y no lo devuelve. Y uno habla con profesionales especialistas de los hospitales y como especialistas, cardiólogos, neurocirujanos, se la pasan solucionando problemas banales, ¿cierto? Y poca interconsulta le llega acerca de su especialidad específica. Justamente hace falta alguna especialidad hoy en día de reforzar. Pienso, no sé, áreas críticas, las especialidades críticas, que es un problema crónico, pero de alguna manera se agudizó en los últimos años. Sí, así es, Natalia. Hay, ya están considerados algunos recursos críticos, ¿no? La mayoría de nosotros lo sabemos. Casi no hay pediatras, neonatólogos, obstetras, médicos de atención primaria, generalistas, clínicos, porque lamentablemente estamos viendo que se está desviando hacia la superespecialidad, hacia dedicarse a un área chiquitita de la salud, porque eso parece que es más redituable o te permite un mejor estilo de vida o hay más reconocimiento. Bueno, ahí es donde nosotros tenemos que trabajar en equipo, es decir, la salud pública es una, no importa si te haces atender en el hospital público o en el privado, somos una población y es donde tenemos que trabajar de manera mancomunada. El Estado, las instituciones educativas como las universidades, tanto públicas como privadas, los centros de posgrados, para saber, conocer qué necesitamos y justamente orientar a estas
las nuevas generaciones a lo que vamos a necesitar hoy y dentro de 20 años. Hay estrategias para hacerlo. Tenemos que estudiar un poco más qué es lo que hace que nuestros estudiantes y nuestros profesionales jóvenes se vayan o se aboquen a áreas que hoy son más específicas y que no van a la atención primaria. Y tenemos que trabajar en pro de eso. Bien, y sobre los estudiantes, María Elena, ¿qué podemos decir? Bueno, yo hace muchos años que estoy en la Universidad Nacional de Córdoba como docente, en la cátedra de diagnóstico por imágenes específicamente, y por ahí, incluso en mi época de estudiante, ¿no? Primero que los libros hablan de enfermedades, no de enfermos. Luego, el paradigma en otra época que era la educación centrada en el profesor, pasamos al paradigma de la educación centrada en el estudiante, pero ahora lo que sigue es, y lo que ya debería estar, es la educación médica centrada en el paciente. Exacto. Digamos, vamos cambiando con los años los paradigmas. Entonces yo estoy en una etapa de la formación de los estudiantes de grado de medicina en la mitad de la carrera, donde empiezan a vislumbrar, un poco salen de las materias básicas y empiezan a vislumbrar un poco la parte clínica, ¿no? Ahí hay que actuar, en ese momento. Entonces, la universidad tiene que estar en contacto con el Ministerio de Salud, porque cuando uno ve las carreras universitarias van por el Ministerio de Educación, pero luego en realidad todos esos profesionales se insertan bajo un Ministerio de Salud. Entonces tiene que haber una interrelación, eso ya se está haciendo. AFACIMERA, que es la Asociación de Facultades de Medicina de Argentina, ya está trabajando con el Ministerio de Salud justamente en ver cuáles son los médicos que tenemos que formar de acá a 10 años, porque también una carrera universitaria con un grado y un posgrado son 10 años. De hecho, se está hablando de acortar la carrera de grado con un título no habilitante y hacer obligatorio un posgrado o una residencia también. Eso es una discusión que se ha planteado hace poco en la UBA, por ejemplo. Entonces, bueno, yo creo que hay una serie de acciones y priorizar, planificar, tener un diagnóstico, planificar y decir, bueno, a ver, necesitamos médicos generalistas, que en sí es el perfil de la carrera de medicina en todas las universidades del país, porque todas están acreditadas por CONEAU, que tiene estándares que se basan en medicina de atención primaria fundamentalmente, el perfil del médico es de un médico general, y priorizar después las necesidades del país. Me gustaría ya introducirnos en el ámbito de las soluciones a corto, mediano y, bueno, si se animan, largo plazo. María Elena introdujo un tema que me parece interesante retomar con vos, Sonia, es el de las agencias que puedan de alguna manera evaluar cuál es la mejor solución costo-beneficio para cada enfermedad. Argentina tiene una. ¿Qué nos podés decir sobre esta agencia? Sí, de hecho, dentro del Ministerio de Salud está la CONETEC, que es un organismo en donde está todo este grupo yo les decía, de personas muy técnicas que hacen estas evaluaciones, pero todavía no está esto bien establecido en la normatividad de que sea vinculante, de que sea obligatorio, etcétera, pero bueno, la capacidad existe y hacia allá va caminando, o sea, realmente hay un avance para ir analizando estas necesidades hacia cómo se tiene que ir, pero también volviendo un poco a lo que decía Nelson, esto de cómo realmente fortalecemos el primer nivel de atención. Se fortalece con mayor resolutividad, que cuando yo voy a ese centro de salud, no solamente sea una consulta y listo, o sea, ahí mientras nosotros le vamos dando mayor resolución, que tiene mayor capacidad de diagnóstico, de tratamiento, incluso de algunas especialidades básicas, la gente va a acudir a esos centros de atención. Y una de las medidas que nosotros estamos colocando para desafiar a los sistemas es que evalúe cuánto gasta en el primer nivel de atención. Y nosotros recomendamos que de todo el presupuesto en salud,
por lo menos un 30% se vaya incrementando en este crecimiento en el primer nivel de atención, porque es mucho que decimos y decimos, pero a la hora de medir, uno de los indicadores que nosotros estamos proponiendo a los países es ver cómo cambia el financiamiento y realmente se va hacia el primer nivel de atención y ayuda a esta resolutividad. La gente no es que no quiera ir, sino que no encuentra cubrir todas sus necesidades que tiene. Entonces necesitamos médicos generalistas o especialistas en medicina familiar que generen esta confianza y este vínculo. Creo que todos preferimos tener un médico que nos conozca, que conozca nuestra historia clínica y que no cada vez que vayamos a un súper especialista es como que nos vuelva a conocer desde el principio, sino realmente un médico que conozca a la familia, que cuando yo voy y soy hipertensa y voy con un niño, también esté vigilando la alimentación de ese niño, porque puede ser que también se vuelva hipertenso en el tiempo o diabético, porque comparte las mismas formas de vida que yo, que me hizo ser hipertenso o diabético, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta visión de la atención primaria a la salud resolutiva es lo que nosotros estamos promoviendo, estos lugares, estos centros donde la gente además no solamente vaya a cuestiones de atención de la enfermedad, sino que también encuentre espacios saludables donde se le oriente sobre una buena alimentación, se le oriente sobre dónde tener actividad física, dónde tener estos grupos de apoyo, sobre todo adolescentes o personas mayores, o sea, verlo como un centro que genera, nosotros decimos salutógeno, que genera salud y que no solamente esté enfocado a la enfermedad. Entonces, esto también tiene que ver con lo que comentabas de estas acciones costo-eficiencias, estas evidencias en salud. Está muy estudiado que cuando una persona tiene a un médico de cabecera, un médico de referente, mejora su salud y mejora los indicadores. Entonces, basado en eso, el país tiene esa capacidad, solo lo que decíamos y lo comentaba también María Elena, esa necesidad de tener acuerdos de gobernanza de rectoría que diga que esto que se está haciendo se vaya ampliando. Y no es que Argentina no esté trabajando en eso, está trabajando en muchos aspectos y va desde el nivel nacional y nivel provincial haciendo sus propios esfuerzos. Son procesos, a veces se pueden acelerar, a veces se puede cambiar un poco el rumbo, pero lo importante es monitorear encontrar esos indicadores que nos dicen, así como cuando uno va al médico y dice tiene la presión alta, la tiene baja o cómo está, igual el sistema tiene que tener esos indicadores que nos diga vamos mejorando o hay que modificar alguna conducta. Entonces, eso es muy importante para cambiar, tener indicadores claves para saber qué tan bien vamos avanzando. Y en esto que, bueno, planteaba de la necesidad de tener médicos generalistas, Nelson, ¿cómo, te miro a vos en esta ocasión, cómo hacemos para incentivar que un chico que se recibe de la carrera opte por tal vez una especialización más general como medicina de familia, cuando en realidad no va a tener el ingreso por práctica, sino ingreso por consulta? ¿Cómo hacemos para incentivar esa? ¿Crees que basta solamente con que perciba más remuneración o tiene que también ir atado de un proyecto de vida donde también se pueda realizar con su familia? Lo que tú planteas es correcto, Natalia. Tiene que ver con la concepción y ahí tiene que ver mucho cómo lo formamos al profesional. Yo soy docente de posgrado. Y yo encuentro que los médicos que se están especializando traen falencias formativas como médico general muy grandes. Tienen la cuestión de la aparatología metida en la cabeza por el tema de la platica que les da el aparato. Entonces ya ni le toma la atención, ¿cierto? Sino que llega y dice, doctor, tengo sangre oscura. Bueno, vaya, solicita este estudio y que se lo vamos a hacer y ni le toman la atención. Me toca ver en alumnos de posgrado, es decir, hacer ensayos, tomarle la atención a este paciente, le toma la atención. Y el pulso pedio que se toma en el pie, porque se ha perdido la semiología. La patología está debajo de la ropa, ¿cierto? No en los aparatos. Entonces el asunto es reforzar esa formación para que el profesional joven entienda que la base, la ciencia madre de todo, es la clínica. Por eso necesitamos más clínicos, más médicos generalistas
que puedan ver en forma general a toda la universidad. Lo que pasa es que la pirámide, que se supone que tiene una base de médicos clínicos o familiares, y a medida que sube la pirámide se va estrechando con los especialistas. Nosotros estamos Al ya revés. haciendo es un cuadrado, porque vamos perdiendo las especialidades básicas y entramos en la superespecialidad y en la aparatología. Claro. Entonces lo que tenemos plantea Ruth. médicos, especialistas, otorrinolaringólogos, especialistas en oído, que se especializa en el huesito del yunque o en el huesito del martillo. Y tenemos necesidades básicas en los barrios pobres y vulnerables, donde las mujeres, los niños y la población adulta no tienen los esquemas básicos de vacunación. Ruth, ¿coincidís con el diagnóstico? ¿Cómo podemos hacer Claro para que sí, incentivar claro eso? que sí. Bueno, los que estamos acá estamos metidos y conocemos bastante. Creo que todos tenemos una visión común en eso, donde tenemos que acompañar el proceso de nuestros estudiantes y de nuestros profesionales jóvenes y preguntarnos por qué se están yendo a la subespecialidad, por qué se están yendo de Argentina, por qué no logramos, a pesar de que tenemos un perfil profesional que busca un médico generalista y sin embargo no lo estamos logrando. Entonces cuando llamamos a residencias médicas tenemos un montón de gente que quiere ir a dermatología o a anestesia y no quieren ir a medicina de familia o no quieren ir a medicina interna. Entonces acá tenemos factores por un lado económicos que debemos afrontar y tenemos que saber que hay que haber una visión desde el Estado para promover esto, pero no solamente lo económico, también el estilo de vida, el prestigio, lo que ha vivido ese estudiante durante su formación, porque si ese estudiante ha tenido un mentor, un seguimiento adecuado y ha podido aprovechar realmente lo que es la formación del médico clínico, del médico generalista o de las especialidades básicas, es mucho más probable, dicen los estudios, que se incline hacia esas especialidades. Ahora, si nosotros mostramos un perfil exitoso de un médico profesional que se dedica solo a colocar marcapasos, por dar un ejemplo, y ponemos eso como una aspiracional, y claro, estamos conduciendo a nuestros estudiantes a esa superespecialización, que es lo que hoy nuestro sistema de salud no necesita. No es que no lo necesita también, pero en menor cuantía. Claro. Entonces, realmente es un tema que a mí me quita el sueño, a todos los que estamos en formación de recurso humano, realmente nos aboca, y creo que sí podemos trabajar en pro de eso, Natalia. Creo que sí podemos modificar y ofrecer diferentes estímulos de distinto tipo para realmente conducir y formar el recurso humano que nuestro país necesita hoy y en el futuro. ¿Y sabes qué pasa, Ruth? Que si los chicos ahora no salen buenos, parte es culpa nuestra, Sí. de los viejos Así y cómo es. los estamos formando. Entonces Así es. también tiene que haber una revisión en la metodología de enseñanza. Está bien los aparaticos, como tú bien señalas, pero hay que hacer primero clínico, la anamnesis, la historia familiar del paciente. Por eso yo refuerzo mucho la atención ambulatoria de los dispensarios, donde realmente son héroes los médicos que trabajan ahí. Yo he dado clase ahí para posgrado, son héroes porque trabajan con todas las falencias habidas de por haber y sin embargo Y la eso pelean también duro. es necesario destacar. Tal cual. Y María Elena, ¿algún aporte también para concluir a este debate? Sí, yo creo que esto es el incentivo a lo que necesitamos, ¿no? Uno es, obviamente, el reconocimiento económico, porque hoy estamos viviendo una etapa de aranceles muy bajos, que no está llegando. Otro es una reforma en el sistema de residencias. Nosotros tenemos una ley de residencias nacional que es del año 1979. Entonces, esos residentes hoy quieren ser reconocidos económicamente, por supuesto, pero también como trabajadores, y por eso es necesario reformular esta ley de residencias nacional, que todas las residencias tengan unos estándares mínimos a través de CONEAU y también aprobados por el Ministerio de Salud de la Nación, porque eso estandariza la formación. Y bueno, yo creo que también esta cuestión de aplicar donde haga falta, por ahí hay otros incentivos, que su vida, lo que quiere hacer, estar en un lugar, una ciudad más pequeña, a veces es difícil sacarlo de los centros grandes, concentrados, donde se subespecializan, ¿no?
Sí, porque también se trata de eso, no solamente pensar en lo que uno puede percibir, sino también en un proyecto de vida. Y bueno, también para concluir, me gustaría, Sonia, me quedé con ganas de preguntarte, y ya a modo de conclusión, esto que planteabas de la propuesta que tiene la OPS y que ya está bajando a distintas provincias de medir en cuanto a marcadores de calidad, y si nos querés hacer también un balance de cierre, también es bienvenido. Y bueno, esta preocupación por lograr una mejor vida para todos, que al final está en esta cuestión de la bienestar, ustedes saben que estamos trabajando con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En base a eso hay toda una serie de lineamientos que están trabajando a través de la OPS, de la OMS, para que los países puedan llegar a cubrir este objetivo, ¿no? Como habíamos dicho, no solamente salud, sino trabajar en los determinantes sociales que intervienen en estos aspectos. Y bueno, a través de la Organización Panamericana de la Salud, nuestra misión precisamente es acompañar a los países en este proceso. Tenemos todo un marco de monitoreo, de indicadores básicos que les pedimos para que vayan trabajando, y tenemos algo que le llamamos el Pacto 30-30-30, que tiene que ver en relación a que por lo menos un 30% de la población que no tiene acceso ahora lo tenga, que tenga este incremento del 30% en la atención primaria a la salud en el aspecto financiero para el 2030, ¿no? Entonces, esto es realmente para el 2030. Entonces, esto se llama el Pacto 30-30-30, y tenemos varios documentos técnicos con los que vamos acompañando a los países en esta problemática. Principalmente ahora que estábamos hablando sobre recursos humanos, ahora la OPS está teniendo todos estos mandatos de cómo hacer este diagnóstico, este análisis, que es muy complejo, porque no solamente es la decisión del Estado, de la formación, viendo al futuro, en la planificación, sino también el mercado laboral. O sea, hay varios aspectos que escapan a solamente el Estado, sino todo este mercado que también tiene esa presión sobre los aspectos. Y también, bueno, una preocupación después de la pandemia es que, bueno, se ha precarizado el salario y las condiciones del personal de salud, y después de la pandemia que vivimos, todo el burnout que ha sufrido este personal, todo el trabajo que se realizó durante todo este tiempo nos tiene que llevar a reflexionar porque, claro, un médico no quiere volver a pasar por todo este desgaste que se ocurrió, porque tiene también expectativas de vida que también son muy legítimas, pero bueno, el sistema le tiene que dar todas esta protección también para su salud mental, para que se desarrolle su proyecto profesional de vida. Entonces es un compromiso importante que también tiene que hacer el sistema de salud, pensando en su recurso más valioso, que son los recursos humanos para la salud. Entonces yo creo que esa es una de las cuestiones importantes que hay que recalcar aquí. Y por último, esta acción que no puede ser solamente de los servicios de salud, tiene que haber políticas multisectoriales que promuevan esta protección social a la salud, y sobre todo dar una voz a los ciudadanos y que de ellos también sean partícipes y corresponsables de su salud, porque también de ellos tienen mucho que decir y que hacer en relación a este bienestar que queremos lograr con lo que nosotros le llamamos salud universal en la región. Agradezco a todas las personas que están aquí presencialmente. Gracias, Ruth. Gracias, Nelson, por tus aportes. Muchísimas gracias, María Elena. Nos corre un poco el tiempo. Sonia, también te agradezco infinitamente por haber estado, por haber aportado tus conceptos, al igual que el resto de los invitados. Yo particularmente me siento muy conforme. Hemos hecho un diagnóstico de la situación y además hemos planteado algunos desafíos y también soluciones, ¿por qué no?, para que de alguna manera esta pandemia no haya sido en vano y nos haya dejado por lo menos una lección. Muchísimas gracias. Acordate que esto se puede ver en La Voz del Interior, también se replica en Los Andes, en Vía País, en nuestro canal de YouTube. Y no te olvides que el próximo ciclo, vamos a tenerlo también antes de que cierre el año, vamos a hablar sobre sustentabilidad. Bueno, algo que poner el foco en las empresas y las instituciones, a ver cómo de alguna manera pueden salir ilesos a este nuevo sacudón. Muchísimas gracias. Gracias por haberte quedado acá. Para mí ha sido un placer. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo ciclo de Voces que Suman.